Bueno, vamos al libro de Romanos, capítulo 4, y en el verso 13. Hay algo que acá hay una palabra bien, yo te digo, escondida. En el capítulo 4, en el verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Aquí empecemos. Dios ha hecho promesa a todos los seres humanos, empezando por este hombre llamado Abraham. Porque no por la ley fue dada, había una ley, 613 mandamientos que Dios los dio a través de su siervo Moisés para el pueblo de Israel. Nadie pudo cumplir esos 613 mandamientos. Por eso dice, no por esa ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No, si no dice ahí, por la justicia, este es el tema de la justicia de la fe. Todo el mundo pide justicia. ¿Cuándo piden justicia? Usted ha visto la tele, cuando le matan un hijo, un padre, una madre, ¿me entiende? Todos salen, justicia, justicia. ¿Cuál es la justicia? Que lo encuentren al asesino, al criminal, y que pague, que sufra. Así como han perdido un hijo, que lo metan en la cárcel. Esa es la justicia que piden todos los que están ahí. Bien, ahora nosotros. Acá dice la justicia de la fe. ¿Y cuál es la justicia de la fe? Empecemos por la fe. La fe dice, también Romanos 10:17, que viene por el oír. Y el oír que la palabra de Dios. Entonces, venimos diciendo que la palabra de Dios no cambia. Y acá todo lo que Dios dice es una promesa de todo lo que está escrito acá en la Biblia. Es una promesa de Dios para ti, para los que tienen esta fe. Fíjate, esto comenzó así. En Génesis 12:1, ahí empieza cuando Dios lo llama a Abraham. Lo llama para que él vaya a ser padre de una multitud, porque Abraham, él no podía, ya era un hombre a los 80 años, su esposa Sara no podía tener hijos, y Dios se aparece y le dice que va a tener un hijo, y que cuente las estrellas del cielo, y que cuente los granitos de arena, así va a ser tu descendencia. Él le creyó a Dios, pero Sara, su mujer, no le creyó. ¿Y qué hizo Sara? Al ver que el tiempo se le pasaba, ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, entonces elige una sirvienta de ella, una joven egipcia, y hace que tenga relaciones con Abraham, y de esa relación nació un hijo que se llama Ismael. Al tiempo, ya casi de 100 años, a Abraham le aparece Dios. Ahora, ¿qué habrá pasado en esos 20 años? Que Abraham habrá pensado, Dios me dijo que me iba a dar una descendencia, pero ya pasaron 20 años. Y toda esta riqueza que tengo, todo esto no se lo voy a dar al hijo de una esclava. A los casi 100 años aparece Dios y le dice, Sara va a tener un hijo. Ahí es en Génesis 15, 1 y 6. Primero Dios lo llama. Ahora acá hay un pacto que hace con Abraham sobre darle un hijo. Y como que Sara se ha reído, dijo el horcón. ¿Por qué te reí? Le dice. No, Dios me río porque yo ya vieja, ya se me han pasado las costumbres de las mujeres. Dice ya, ¿cómo voy a tener un hijo? Para el tiempo de la vida tendrás un hijo. Y encima Dios le dice, le da el nombre y se va a llamar Isaac, que quiere decir risa. Bien, en Génesis 22, viene ese niño, Génesis 22:1, Dios hace algo, lo prueba a Abraham. ¿Cómo fue la prueba? Dios le dice, ya no quiero que me mates un corderito, ni una oveja, ni un caballo, no quiero nada de eso. Ahora quiero que me lo sacrifiques a tu hijo. 13 años habrá tenido el muchacho. Lo estaba probando Dios, ¿eh? Y así nos va a probar todo. Observe lo que yo dije al comienzo. Dios te llamó a vos. ¿Qué dice? Hizo un pacto contigo.
y te va a probar a ti para saber si le haces caso a Él, a la nueva vida, o si le haces caso a la vieja vida que tenías antes. Porque ahora tenemos otra vida. Es como dice 2 Corintios 5:17. Es aquí, los que están en Cristo, en la nueva vida, son hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. A partir de ahora ustedes son nuevas criaturas. Y en esa nueva criatura tienen que aceptar la nueva palabra, los nuevos pensamientos, las nuevas emociones, la nueva voluntad de la vida nueva. Y olvidarse de la vida vieja. Porque la vida vieja es temporal. Ustedes han visto, observen. La vida vieja lo único que hace es derrotarte. Derrotarte. ¿Cómo? ¿Cuál es el signo de la derrota? Amargura, tristeza, enojo, ira, grito. Y no ganas nada. ¿No es cierto? No se gana nada. Preocuparse por los hijos, por la salud, no gana nada. Por eso Dios nos llamó para que empecemos a vivir en la nueva vida. Y dejemos ya el pasado, la vida vieja, ese ya está, ya no sirve. Entonces Dios lo prueba a Abraham. Él dice, sacrifícamelo tu hijo. Entonces va él, junta la leña, llevan un tizón encendido ahí para prender el fuego, porque hacían en una pirca, así ponían 4 horcones, ponían la leña arriba y ponían el corderito. Y cuando ya estaban cerca, Abraham tuvo 4 días para pensar. 4 días. Entonces cuando ya llegaba ahí, le dice a los, mire la fe de él. Le creyó a la promesa que Dios le había hecho. No a lo que le pedía a Dios que iba a hacer con su hijo. Pero le creyó de las dos formas. Y dice, ustedes los sirvientes se quedan acá y yo y mi hijo iremos, adoraremos y volveremos. Oye, se fue con la leñita, el tizón encendido y el muchacho. Y cuando estaban cerca ya del altar, el muchachito le dice, padre, llevamos la leña, tenemos el fuego, ¿y a dónde está el cordero del holocausto, del sacrificio? Y él le dice, de ahí sale esa famosa expresión, Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces va a preparar todo y el muchachito se da cuenta de que él era el que iba a ser sacrificado. No se opone. Va, lo ata y lo pone ahí. Y estando a 20 centímetros de bajar el puñal y degollarlo a su hijo, escucha la voz que Dios le dice, detente, no lo haga. Y le dice estas palabras, ahora sé que no rehusaste darme lo que yo te pedí. Y por ello yo te bendeciré grandemente. Pero ¿qué pasó con ese otro hijo que tuvo? Con la sirvienta. Por ahí otra enseñanza más, pero más o menos les digo para que vayan entendiendo. Algunos ya lo saben. Pero ese Ismael, hoy le ha producido 12 hijos que son las 12 tribus de los árabes. E Isaac es Jerusalén, es el pueblo de Israel. Y viven peleando entre ellos. Palestina ahora con Israel, Palestina está Belén, donde nació Jesús, que es una de las partes de los árabes, descendientes de este hijo de Abraham, de Ismael. Y así, eso que pasa en esa pelea entre los dos hermanos, es lo que pasa en nosotros. La vieja naturaleza, que es la hija de la esclava, del pecado, no nuestro, pelea con la nueva naturaleza. Lo dice Gálatas, ¿se acuerdan? Lo que la carne quiere hacer, la vieja naturaleza, al espíritu no le gusta. Y lo que el espíritu quiere hacer a la carne, no le gusta. ¿Y qué hacen entre ellos? Se oponen entre sí para que no hagan. ¿Cuántas veces ustedes han querido leer la Biblia y se han dormido, ya le han estorbado esto u otra cosa? Quieren venir a la iglesia, no pueden porque una cosa u otra, y ya se está oponiendo la pelea, el viejo hombre. Pero nosotros ya tenemos que andar en el nuevo hombre. Ahora seguimos Romanos, ahora en el capítulo 4, pero ahora vamos a leer el verso 17. Estamos hablando sobre la justicia de la fe. Dios hizo justicia con Abraham. Porque Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo y de él toda la descendencia.
Por eso Dios hizo justicia a lo que le había prometido y lo cumplió. Lo probó para saber si le creía o no a Dios. Pues, quiero que ustedes sepan, todas las palabras que escuchan de que Dios les dice a usted, Dios tiene que probarlo. Es como en la escuela, cuando la maestra le enseña de matemáticas, sumar 2 más 2. Bueno, chicos, este otro día o pasado o el lunes que viene les tomo un examen. ¿Y para qué el examen? Para saber si han aprendido o no han aprendido lo que ella les enseñó. Entonces, cada vez que vengan a la iglesia a escuchar un mensaje o cuando lean ustedes, no es un comentario que están escuchando o mirando, sino es algo que Dios te está avisando que te va a probar. Y si tú pasas la prueba, nunca más vuelve a ser prueba. ¿Me entiendes? Si alguna vez están con falta de dinero, o enfermos, o con rabia, o en enojo, basta, cuidadito, no. O afligido, recuerden, Jesús dijo, dame tu aflicción porque yo soy el que te cuido. Entonces yo me quedo tranquilo. Y Él va a ver que mi alma está descansando, está en paz. Y entonces cuando Él ve que mi alma, entonces la prueba entonces nunca más esa aflicción, nunca, pero les digo en serio, nunca más vuelve esa aflicción a tu vida. O sea, no va a venir a volverte a afligir, nunca más. Bueno, acá dice el verso 17, como está escrito de Romanos capítulo 4. Te he puesto por padre, le dice a Abraham, de muchas gente delante de Dios a quien creyó. Vamos a ver, delante de Dios, ¿a quién creyó? No en quien creía. ¿A quién creyó? Cuando le dijo, le creyó a Dios. No estuvo dudando ni pensando que no, le creyó a Dios. Escuchen bien lo que dice. Te he puesto por padre de mucha gente, o sea, padre, queriendo decir, en la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién creyó? Ahí está el secreto. Que cuando escuches algo, hoy o en cualquier reunión, que a vos te hace falta, que vos necesitas, en ese mismo momento que lo escuchaste, créele a Dios. No esperes créele a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere ver en ustedes. Que en el momento que escuchan su promesa, le crean a Él. No solamente lo escuchen. No te vale de nada que lo escuches si no le crees. No, Él te llamó para que empieces a vivir una vida nueva. No es como la vida anterior, donde todo era razonamiento, pensamiento, miedo, angustia. No, olvídate. Dios dice, yo quiero que vivan siempre gozosos y que me den gracia en todo y por todo, porque esa es mi voluntad. Claro, yo le voy a dar gracias a Dios en todo, pero la carne, la vieja, nunca. Ella no le va a dar gracias a Dios, no puede. Entonces, como ya nosotros ya no tenemos que vivir en esa naturaleza, de poquito vamos conociendo la nueva. Y la nueva es la que va a seguir viviendo arriba. El domingo les dijo el pastor, ¿no es cierto? Que nosotros nos vamos a morir de acá, pero vamos a seguir, nos vamos vivos, no muertos. Es que queda es el cuerpo, que después nos vamos a volver a juntar con el cuerpo. Pero nos vamos vivos. No vamos a morir, no, nosotros ya hemos pasado, Jesús murió por nosotros, Jesús murió en la cruz por la vieja naturaleza tuya, para que no vivas más ahí. Eso es lo que significa la cruz de Cristo, que ahí hemos muerto todos, esa vieja naturaleza, esa vieja vida tuya, esa vieja de razonar las cosas que te están pasando, olvídate, ya no existe más para ti. Entonces sigue diciendo, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ahora en Efesios 2, ahí dice Dios que nosotros, esta vida que tenemos ahora, era porque estábamos muertos. Ahí dice, porque ustedes estaban muertos en delitos y en pecados. Y nos dio esta vida. ¿Me entiendes? O sea, que nos podíamos dar en esta vida. Porque muchos creen, yo soy un buen padre, soy un buen hijo, un buen vecino, un buen abuelo, Por más que sea buen, Dios dice que no hay bueno ni uno, pero vos decís que sos bueno por tus acciones, por tu comportamiento. No, Dios dice que no hay bueno ni a uno. Una mentira te hace malo. Un pensamiento malo te hace malo.
no hay bueno. Entonces, ¿qué hace acá? Dice que Dios, dice, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Nos llama. Ya también hemos explicado un poco. Llama a las cosas que no son humanas, como si fuesen humanas. Lo hemos explicado. Jesús le habló ¿a quién? A ver, dígame. ¿A quién? A la higuera. A la higuera. Al mar, al viento, a los peces. ¿De acuerdo? Cuando pescaba Pedro no había nada. Después les habló en silencio, les dijo, vayan y entren en la red. Bueno, eso es lo que dice. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Bien, y esto, ahora el verso 18. Abraham dice, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Una pelea de dos esperanzas. Esperanza contra esperanza. Ahora, ¿cuáles son esa pelea? ¿Cuáles son las dos esperanzas? La primera. Abraham y Sara habían perdido la esperanza. Ya tenía 100 años y Sara como 92 años. Habían perdido la esperanza. Ya no voy a ser mamá, ya no vamos a ser papá, ya tenemos este hijo de la muchacha esta que no la trago, decía Sara. Pero Abraham dijo, no. Pero cuando Dios me prometió, él tuvo esperanza de que yo le creyera. Entonces peleó su esperanza contra la esperanza de Dios y dijo, no, yo voy a creer en Dios. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para ser padre de mucha gente. Y él creyó, fíjate, acá lo dice, conforme a lo que se le había dicho. Se lo dijo antes, cuando tenía 80 años Abraham. Y estaba hablando 20 años después, los 100 años. Acá dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, aceptó la esperanza que tenía Dios cuando le dio la promesa. Pero cuando vio que pasó el tiempo, la esperanza como hombre y de Sara como mujer se desvaneció. Entonces dice, no, la esperanza de Dios es la que vale, no la mía. Aunque yo no crea o no tenga esperanza, porque ¿por qué él estaba haciendo? Ya lo vamos a ver más adelante acá. ¿Qué estaba viendo él? Estaba viendo su condición. Y es lo que les pasa a muchos de nosotros, que cuando vemos la condición o la situación en la que estamos metidos, nos debilitamos. Nos debilitan las situaciones malas, nos debilitan las situaciones económicas, nos debilitan las enfermedades de los hijos, las nuestras. El matrimonio, que es el más atacado. Los matrimonios no están bien, porque son los pilares del hogar. Y Satanás sabe que pegando ahí va a destruir la casa. Los hijos están de mirar, olfatear y parar la oreja, están comiendo todas las peleas, las iras, los gritos, lo que están pasando en la pareja. Ahí le pega el diablo. Entonces, pero Abraham, ¿el qué hizo? Abraham dice, el verso 19, cuando él perdió la esperanza, eso ya te tiene que decir, perdió la esperanza, entonces se rindió. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rendido a la necesidad, a la miseria, a la pobreza, a la enfermedad? ¿Cuántas cosas nos hemos rendido que las hemos aceptado? Bueno, y lo peor que todo, que hay una palabra que el diablo mismo ha puesto, que justifica, porque Dios dice, derriben todos los argumentos y la altivez que se levantan contra la verdad. Entonces, ¿cuál es el argumento que ponen cuando uno acepta la derrota? Si Dios quiere que así sea, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que vos seas pobre, un enfermo, o que tengas, como dice, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo cistitis, tengo ¿cuántos? Tumor, leucemia? ¿Cómo? ¿Por qué está la voluntad de Dios?
O algunos me dicen, bueno, yo tengo mi marido que es un borracho, bueno, eso sí es la voluntad de Dios, la cruz que tengo que cargar. Dice. O viceversa. A la mujer vive con la mamá, es la cruz que tengo que cargar. Vive enferma, vive tal, y es la cruz que... ¿Cómo vas a decir eso? No, esa no es la voluntad de Dios. Esos son argumentos que justifican la mala acción tuya. Porque todos los argumentos que ponemos nosotros, pues a veces pastor, ya no nos voy a preguntar más por qué no venía a la iglesia. Porque me ponen argumentos, no, porque estaba lloviendo, porque el frío, porque el hijo, porque los nietos, la Juana, el Pedro, y cualquier argumento. No hay argumentos, Dios dice, derribe esos argumentos que se oponen al conocimiento que yo les tengo preparado para darles a ustedes. Pero Abraham no lo derribó. Lo que él estaba viendo, no lo derribó la edad de Sara, su mujer, que ya había perdido las costumbres de las mujeres, y menos él con 100 años. ¿Qué hizo en el 19? No se debilitó en la fe. ¿Qué hace una persona débil físicamente? No tiene ni fuerza ni para levantar una mesa, una silla. Ustedes han visto, no le pida si no puede ni él, hágase levantar la cama, mira que va a levantar la silla. Persona débil, muchos débil. Pero acá dice él, no se debilitó, él mismo, ustedes mismos se pueden debilitar en la fe. ¿Cuándo? Cuando pierden la esperanza y se olvidan de cuál es la promesa de Dios. Por eso es que el argumento de no venir a las reuniones para que ustedes no tengan esa fe de decir, no, pierdo la esperanza, pero Él me ha prometido tal cosa. Hemos hablado del Salmo 119, 49. Recuerda, Dios, acuérdate, Dios, de la palabra que me has dado, en la cual me has hecho esperar. Ve ese salmista, así que no perdió la esperanza, pero no la esperanza de Dios. Le reclamó lo que Dios le había prometido. Entonces acá dice, no se debilitó, es muy claro, no se debilitó en la fe, al considerar que, ¿qué consideró él ahí? Su cuerpo. Y nosotros, cada vez que tenemos un problema, consideramos el problema. Y fíjate, ustedes en su mente, son los que hacen el problema. Ustedes. Ya una vez le dije a una niña que le hacían bullying en la escuela. Le decían negra, villera y ordinaria. Ella se lo creyó. Los padres vienen y me dicen, quiere dejar la escuela. Por esta razón. Eso. Entonces cuando hablas conmigo, le digo, decir una mentira es malo. Pero hay algo más malo que la mentira. ¿Cuál? Me dice ella. ¿Cuál es algo más malo que la mentira? Creerle a la mentira. Vamos a nombrar las mentiras que vos le creíste. ¿Vos sos negra? No, dice, mira, soy bien blanca. Primera mentira que le creíste. ¿Vives en una villa? No, pastor, que viví en una villa. Segunda mentira. ¿Sos una ordinaria? No, pastor. Tercera mentira. ¿Sos una soberbia? ¿Sos cuántas cosas? No. Y entonces, ¿por qué tu mente aceptó a que ella en su mente hizo todo el dolor, toda la angustia, todo ese teatro de sufrimiento? ¿Por qué lo aceptaste? Si no es verdad eso. No es negra, no es villera, no es otra cosa que le dijeron. ¿Por qué lo aceptan? Ahora ustedes, ¿por qué aceptan la miseria, la enfermedad, el dolor? Si Él dice, por mi llaga yo te sané. ¿Por qué aceptas vivir como estás, así, con enojo, ira, cuando Él dice, quítate eso porque ya es de la vieja vida, y ya esa vieja vida ya la he muerto, ya la maté en la cruz del Calvario? Entonces ustedes hacen aquí en su cabeza lo que hacen, lo que los otros dicen. ¿Por qué aceptan la mentira? Jesús le decía a los fariseos de aquel tiempo, 8:41 de Juan, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de ellos queréis hacer.
Porque ellos no aceptaban que eran, decir, tenemos un Padre que es Dios. Si de Dios fuese, no harían lo que yo estoy diciendo, harían lo que yo les digo, no lo que ustedes están razonando, pensando. Porque Satanás fue padre de mentira, él es el padre de la mentira. Y la mente humana, la mente nuestra, está programada para la mentira. ¿Y sabe cómo la disfraza la mentira? Con la razón. Yo tengo razón. Abraham tenía razones de sobra. 100 años, Sara ya muy viejita, ¿qué va a tener un hijo? Pero sin embargo, no perdió la esperanza de Dios, la de él la perdió, pero la de Dios no. Y él acá dice, no se debilitó en la fe, hermano, ese es el secreto. Ustedes, la justicia de la fe es que no la debiliten a la fe. Porque ustedes, todos los que escuchan de Dios, eso es fe. Ustedes lo tienen que transformar. La palabra de Dios que llega a ustedes, ustedes la tienen que hacer producir vida. Porque él dijo en Juan 10, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces ustedes son los responsables. Si yo te doy una semilla de zapallo, vos vas a ir, la vas a sembrar. Es responsabilidad tuya que esa semilla te dé una planta de zapallo. Y esa planta te va a dar 20 zapallos y cada zapallo va a tener 100 semillas. Y vas a sacar esas 100 semillas y depende de vos, de que te salgan 100 plantas más y tú las siembras a las 100 semillas. Depende de ti. Y si Dios te da su palabra, que es la semilla, es para que tú la hagas producir, no para que la escuches, menos para que la estudies. A mí me duele cuando dice, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a estudiar lo que Dios te dice? Es como que voy a estudiar esta papa, este puré de papa, voy a estudiar esta papa de dónde, si fue negra, si es blanca, si es de Mendoza, si es de Chubut. ¿Cómo me voy a comer porque tienes hambre? No estás estudiando lo que estás comiendo. Y Jesús dice, el que me come y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Me entiendes? Mire qué confusión que hay en los intelectuales que vienen a decir que vamos a estudiar. ¿Qué vas a estudiarlo? ¿A Dios? ¿Vas a estudiar lo que Dios te dice que hagas? ¿Cómo vas a estudiar? No, esto es comida, es tu vida. Le tienes que dar vida, vivirlo. Para eso es la palabra. Entonces Abraham dice, no se debilitó en la fe al considerar, vuelvo a usar esa palabra. Todos ustedes consideran cuando están en algún problema, en alguna dificultad, consideran lo que les está pasando. Y ahí ustedes o se fortalecen diciendo, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, o se debilitan. Y aceptan la derrota, aceptan lo que les ha venido, pobreza, miseria, no sé, enfermedades, que es lo más común de aceptar las enfermedades. Lo más común. No, hermano, acá está el Padre de la fe y nosotros, para todos los que creen, venimos a tener la misma fe de Abraham. Acá dice, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. No, serio, ya más fuerte. Estaba ya como muerto su cuerpo, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Mire los motivos que tenía para decir, ¿qué va a tener un hijo? Y lo hemos intentado, de que nos hemos juntado hace 60 años atrás, que venimos buscando un hijo y no podemos tener nada. 60 años. Ahora con 100 años, y es cuando éramos jóvenes, vigorosos, ahora mamá 100 años. ¿Qué hizo Abraham? Pensó así, consideró. Hermano, esta es una gran enseñanza para la iglesia. Considerar. Pero ¿cómo vas a considerar? Sí, vamos a considerar lo que nos está pasando, pero lo vamos a considerar como Abraham, con la esperanza que Dios tiene. Él está esperando, Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Considerar esa fe, esa esperanza, esa promesa que Dios les ha dado, y no consideran lo que están pasando. Porque si consideran lo que están pasando, han caído en la trampa. Han caído en las manos del pecado que vive en la naturaleza de usted. Tienen que entenderlo.
todo el comportamiento malo, las reacciones malas que ustedes tienen, es la reacción del pecado que vive en la carne. En la vida de Jesús, si ustedes ven y leen los 4 evangelios, Jesús nunca se comportó mal con aquellos que se comportaban mal con él. Jesús nunca tuvo celo de nadie, nunca odió a nadie, nunca se enojó con nadie. Sí se airó, también dice airó, pero no pequé. Cuando en la casa de Dios le hicieron un comercio, vendían palomas, cambiaban la plata, era un comercio la casa de Dios. Y el celo de mi casa, dice, ahí hizo un chicote y lo sacó a todos de ahí. Pero voy a esto, no se debilitó en la fe. Entonces la justicia de la fe, hermano, entienda, la justicia, la fe de ustedes es justicia. Cuando haya una injusticia que haya llegado a sus vidas, ustedes tienen todo el derecho. Pero vuelvo a decir, aquí, porque acá ustedes son los que deciden si está bien o si está mal. Pero si están en la carne, la decisión de la carne va a ser, esto está mal. La decisión de la carne es lo que le produce el árbol ese que Dios le prohibió. El árbol ese del fruto, del conocimiento, del bien y del mal. Entonces ustedes en su mente deciden qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Por eso cuando queremos hacer algo, todos opinan de distintas maneras. Y no se van a poner de acuerdo. Tal vez yo diga, quiero pintar la iglesia de verde. No, pastor, verde me parece que no, medio amarillito puede ser. Va a ser, no, amarillo, no, ya van a venir las moscas, los bichos. No, tiene que ser azul. Y lo tuyo va a aparecer el cielo, tenemos cielo. Todos van a tener, ninguno se va a poner de acuerdo. Imposible. No se puede. Bueno, la mente humana, la mente, ella solamente va a decidir todo lo negativo. Por eso Abraham, él dice, siendo de 100 años de la esterilidad, él no consideró eso. Ustedes mire, fueron llamados, escogidos, como le pasó a Abraham. Abraham fue llamado, como me dijo al comienzo. Lo llamó Dios, hizo un pacto con él. ¿Cuáles son los pactos que Dios ha hecho contigo? Clama a mí, yo te responderé. No te aflijas, yo voy a suplir todas tus necesidades. No te preocupes por la comida, ni por esto. El diablo ya no te puede tocar, son mis hijos. Yo voy a guardar tu salida y tu entrada de ahora y para siempre. ¿Y cuántas promesas más que Dios te ha hecho? Entonces Dios te llamó, te pactó con promesa, pero te tiene que probar. Y las pruebas para la carne le producen mucho dolor. Que es como decía Pedro 4.1. ¿Quién ha padecido? Puesto que Cristo ha padecido en la carne por ustedes. Armaos, dice. Mire las armas para vencerlo al pecado. Armaos, dice. Del mismo pensamiento. No dice una pistola, un cuchillo. No. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó la relación con el pecado. Pero eso es lo que no les gusta a ustedes, padecer en la carne. El orgullo no los deja. ¿Cómo no tener para comer? ¿Cómo andas fiarle a Pedro, a José, que te un kilo de papa, que te fíen, ya lo vamos a pagar, ya vamos a cobrar? No se quieren humillar. No quieren humillarse. Bueno, hice la programación, pero acá lo vemos que Abraham no consideró nada de lo que le estaba pasando a su cuerpo, ni al cuerpo de Sara, ni al tiempo. Habían pasado, ponerle 40 años. Él no consideró nada. Por eso es lo que dice acá. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate. Ahora, vamos a ver en el verso 18, él creyó en esperanza. ¿Qué quiere decir? Esa es la justicia de la fe. Esa es la justicia. Cuando uno cree con la esperanza de Dios. ¿Cuál es la esperanza de Dios? Que cuando te llegue la prueba, te llegue el momento malo para ti, tú puedas salir. Recuerda que cuando Isaías 53:11 decía, me basta con ver la aflicción de mi alma. O sea, cuando ustedes estaban en las manos del pecado, o del mundo, o de la muerte, su alma estaba afligida por ustedes.
Él murió, lo sacó de ahí. Pero ahora lo seguimos afligiendo. Porque no usamos, no recibimos la victoria que Él nos dio. Él dice, van a ser más que, entre todas las cosas, son más que vencedores. Yo los voy a llevar de victoria en victoria. Yo les voy a dar la victoria. Ahí no hay empate, no hay nada. Entonces, habla de victoria. Quiere decir que cada uno de nosotros, todos tenemos enemigos y son iguales. Todos los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Muchos. Odio, enojo, ira, gritería, pobreza, enfermedad, miseria. Todo. Por eso acá dice que Dios le llama a las cosas que no son como si fuese. Tenemos que hablarle a la enfermedad, al dolor, a la miseria. Tenemos que hablar y sacarlo. Por eso dice, quítense de ustedes, Efesios 4:31. Todo enojo, ira, gritería. Y como me lo tengo que sacar, gritarle fuera. Ya no soy más, a mí no me manejas más. Usted tiene que saber que es el pecado el que los está usando. Romanos 6:6 dice así, para que el cuerpo del pecado sea destruido en la cruz de Calvario. ¿Para qué? Para que no le sirvamos más. Y el verso 12 dice, para que no le obedezcan. Hermanos, no le obedezcan a lo que están pensando. Si sus pensamientos están en comunión o de acuerdo a los pensamientos de Dios, gloria a Dios. Pero recuerden, Isaías 55:8, Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y lo que tú quieres hacer tampoco son mis caminos. Por eso tenemos que preguntarle a Él, consultarle siempre a Él, porque separado de mí no pueden hacer absolutamente nada. Entiéndalo, se van a enfrentar ustedes a esa mentalidad, a esa mente humana, donde el diablo está viviendo a través del pecado, que nunca los va a beneficiar. Esa vida siempre los llevó de derrota en derrota. ¿Cuántas veces en el matrimonio se han separado? ¿Cuántas veces la enfermedad la han aceptado? ¿Cuántas veces la pobreza, la miseria y las pérdidas que han tenido de todo tipo? De la paz, del gozo, de la tranquilidad. La paz. Pocos son los que viven todo el día en paz. Siempre van a tener un roce con cualquiera. No hay paz. Bueno, pero acá este mensaje es para que veamos cuál es la justicia de la fe. Acá la justicia de la fe es esto. Abraham dice, él le creyó a Dios en esperanza que Dios tenía, que cuando llegue el momento, ustedes digan, no, esto que me está pasando es para la gloria de Dios. Es para que Él sea glorificado. No se debilitó en la fe, como decía acá. No se rindió. Hermanos, ustedes no se rindan más. Rendirse quiere decir aceptar. Bueno, si Dios permitió esto, por algo es. No. Dios quiere que ustedes sean sanos, como dice, ¿de acuerdo? En la tercera carta de Juan, verso 2. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. ¿Y están enfermos? Bueno, será la voluntad de Dios que yo tenga esto. ¿Me entiendes? Es lo más torpe que puede decir un hijo de Dios. Nunca. No se rindan. No se rindan al no puedo. No se rindan al no puedo. Todo lo puedo en Cristo. En ustedes mismos se van a rendir siempre. Les van a ganar las necesidades, las aflicciones en ustedes. Pero en Cristo no. Dios lo ve a Cristo. No los ve a ustedes. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos que vivir nosotros, estar en el cuerpo. No tenemos que hacer nada, ni opinar, ni nada. Él sabe, como ustedes saben, con la cabeza, saben lo que les hace falta al cuerpo. Y ustedes, la cabeza es la que se ocupa de darle lo que necesita al cuerpo. Sueño, comida, abrigo, salud. Ustedes, la cabeza es la que sabe. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces ustedes tienen que vivir en ese cuerpo. Porque Dios está viéndolo a Cristo, así como dicen en Corintios 15, que los que estábamos en Adán, todos nosotros antes estábamos en Adán, o sea, teníamos el mismo comportamiento de Adán, rebelde contra Dios. El primer hombre, tales los hombres, tales las mujeres, igual que Adán y Eva. El segundo hombre, que es Cristo, tales los hombres, igual que Cristo. Y ahora nosotros estamos hechos en la segunda creación de Dios. La primera creación fue Adán. El segundo hombre, la segunda creación,
que Dios hizo fue Cristo. Y ahora ustedes están en la segunda creación, nueva criatura. Son las cosas viejas pasadas. Entonces despojate del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Porque todos sus deseos que tiene tu naturaleza son engaños. Te están engañando. Como dice Dios, todo es vuestro, como le dijo al hijo pródigo, ¿se acuerda? Padre, le dice, no me has dado ni un cabrito. ¿Y el padre qué le dijo? Todas mis cosas son tuyas. Nunca me las has pedido. Nunca. Porque no le han creído. Bueno, así somos nosotros. Muchos de nosotros no le creemos a Dios. Aquí Abraham, él no miró lo grande que era el problema. Y al comienzo, ¿cuál fue el problema más grande que él tenía? Ya empezó a creerle a Dios cuando le dijo que lo mate a su hijo, ¿se acuerdan? Le creyó a Dios, Dios cumplió, hizo justicia, porque Dios dijo, yo de él te voy a hacer una gran descendencia. Lo probó Dios, Adán le creyó a Dios, zafó, nunca más lo probó. Ahora lo probó, anterior lo había probado con ese hijo también, que iba a tener un hijo. Pero ¿qué pasó? También Abraham le creyó a Dios. Y por eso Dios lo bendijo a Abraham, lo bendijo mucho. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, 25, hay el que escribe el Salmo, esta parte del libro de los Hechos, él dice así, por tanto, es Pablo que está hablando. Varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Punto. Mire qué sencillo la hizo Pablo. Yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Abraham le dijo, te voy a dar un hijo, que su descendencia va a poblar a toda la tierra. Y fue así. Pablo dice, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Entonces volvemos al verso 20 del 4 de Romanos, donde Pablo dice, otra cosa a la cual se enfrentó Abraham. Abraham se enfrentó a algo en el que todos nosotros tenemos, pero él le ganó. Él dice, tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios. Ese es el peor enemigo que tenemos en el interior, la duda y la incredulidad. Dudamos de Dios, le damos más poder a la mentira, al engaño. Le damos poder porque el engaño está en ese Jeremías 17:9, que engañoso y perverso el corazón tuyo, más que todas las cosas. Y dice, ¿quién lo conocerá? No sé si entienden eso, pero siempre yo lo voy a repetir hasta que pató ya me sube el agua. Que uno si conociera su corazón, no lo aceptarían lo que él le está dictando. No aceptarían lo que están pensando. No aceptarían la emoción esa que están sintiendo. Si lo conocieran a su propio corazón. Pero como no lo conocen y le llevan el apunte, el resultado después de eso que pareció bueno es dolor, es pérdida. Por eso he visto los divorcios, se casan con tanto amor y de aquí se tatúan los nombres, 6 meses duran. ¿Qué pasó? Lo primero que dice, se acabó el amor. No lo conocieron al amor, se casan sin conocer lo que es el amor. El amor no es un sentimiento. 1 Corintios 13:4, el amor es una ocupación, no un sentimiento. Y todos creemos que se me acabó el amor. O sea, mentira, nunca conociste lo que es el amor. Si hubieras conocido tu corazón, que te engañó a vos, duro, malo y perverso, te hubieras juzgado y no hubieras tomado la decisión que él quería que vos las tomes. Porque vos en tu voluntad, ¿se acuerdan que Pedro le dijo, Ananías, habían vendido en ese tiempo
Pedro necesitaban fundar la iglesia y los que tenían terreno de más lo hacían vender y traer una parte con el diezmo para la iglesia. Y el Señor le dice, ellos me robaron. Y dice Pedro a Ananías, Ananías, ¿por cuánto vendiste el terreno? Por tanto, estaba mintiendo. Y acá traigo el diezmo. Y le dice Pedro a Ananías, le dice, ¿por qué dejaste llenar tu corazón por Satanás para mentirle a Dios? La primera, ¿por qué dejaste? O sea, vemos que Satanás puede meterse con pensamientos en tu cabeza, pensamientos lindos que te benefician. Y después le dice esta otra cosa. Satanás llega hasta ahí, hasta tu mente. Pero es tu voluntad la que decide si lo va a hacer o no lo va a hacer. Entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Por qué pusiste en tu corazón eso? No le has mentido a los hombres, sino a Dios, y por esta causa expirarás. ¡Tum! Perdió la vida. En ese segundo se murió. Y vino la mujer también, porque ella era la causante tal vez de la inspiración que tuvo él por hacerse quedar algo que era de Dios. Y ella dijo lo mismo, y ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu marido, y ahora te van a llevar a vos. Y cayó. También murió. Pero voy a esto. ¿Por qué nosotros no confiamos en Dios? ¿Por qué confiamos en nosotros mismos? El enemigo más grande que tenemos somos nosotros. Dios Jesús te dijo, cuídate de ti mismo, niégate a ti mismo, no tengas confianza en tu naturaleza humana. ¿Por qué no hacemos caso? Dios quiere que sean felices, que vivan felices, que disfruten todo. Cuando ustedes más le hagan caso a Dios, más paz van a tener, más van a disfrutar. No dudó por incredulidad, sino él se fortaleció en fe, dice el verso 21. ¿Y sabes cómo se manifiesta que vos no te haces cargo de los problemas que tenés? Ahí dice en el verso 20. Dándole la gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios, me robo la moto. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Estás loco. ¿Cómo va a ser? En la fábrica cuando yo trabajaba, allá en la metalurgia, yo me pegaba un martillo. Antes, cuando yo trabajaba ahí, me lastimaba con el martillo, con las chapas, como yo soy herrero. Tiraba el martillo, la ventana, todo, y maldecía a medio mundo. Cuando lo conocía el Señor, yo me lastimaba y decía, gloria a Dios, gracias Señor. Y me decía, siente, y los locos, ¿qué es? Porque dice así, los chumeres, no, es hecho aleluya, y ahora se pega un martillazo, gloria a Dios. Se quema la mano, gloria a Dios. Todo gloria a Dios, por eso le decimos, gloria a Dios, al aleluya este. Así decían los muchachos, le daba la gloria a Dios. Bueno, aquí Pablo se fortalecía en fe, diciéndole, gloria a Dios. No le daba la gloria al problema que tenían o a la necesidad que los agobiaba. No. Esto que hoy les ha enseñado el Señor es para que ustedes lo pongan por obra. Abraham venció a ese enemigo también que hemos dicho recién que viene. Mire, silenciosamente aparece en tu mente, en tu interior, para debilitarte. Ya sabemos cuál es. La incredulidad o la duda. Silenciosamente empiezan a funcionar en tu cabeza. Abraham conocía muy bien a Dios y también conocía muy bien, y esto es lo que le falta mucho, conocer muy bien a sus enemigos. No es conocimiento, conocerlo muy bien a Dios y conocer muy bien a sus enemigos. Conózcanse bien ustedes. Cuando dicen no vamos a poder, no vamos a llegar, ese es tu enemigo. No me alcanza, ¿qué vamos a hacer? Confiemos en Dios. Abraham conocía a Dios y conocía también a su enemigo. Es muy bueno conocer a Dios y al enemigo que está en tu interior, que Dios te dijo, cuídate de quién, de ti mismo. Ese es tu enemigo. Ahora en el 21, y ya vamos cerrando, dice, Abraham plenamente convencido, él estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, dice el verso 22, por esa fe de Abraham,
Por lo cual su fe le fue contada por justicia, que es lo que hemos dicho hace rato, cuando comenzamos el punto este que hemos hablado ahora, la justicia de la fe. Hermanos, ¿quieren justicia? Usan la fe. ¿Han perdido algo? ¿No tienen algo que quieren tener? Usen la fe, usen la justicia. Pero acá dice que estaba plenamente convencido. Esto quiere decir que él llenó su corazón del conocimiento de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. A veces le damos poder al enemigo, a la mentira, hasta le hacemos propaganda a lo que hace el enemigo. No, hermano, por favor, basta. Háganle la propaganda al Dios de ustedes, al Dios que dice todo lo puedo en Cristo, y al que crea todo es posible. No hay nada imposible para el que cree. Su fe le fue contada por justicia. Entonces, hermano, Dios les va a dar a cada uno de ustedes lo que le corresponde a su fe. Y su fe es lo que ustedes han oído de lo que Dios les prometió que les iba a dar. Entonces, fíjate, ahora entramos nosotros en el verso 23. Esto ya para nosotros. También Dios se acordó de ustedes. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia lo que le creyó a Dios. Verso 24. Sino también con respecto a nosotros, ustedes, a quienes han de ser contada esto. Hoy le estamos contando, Dios le está contando. Vuelvo a repetir, sino también, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada por justicia su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. También a nosotros. Lo que le pasó a él, nos puede pasar a nosotros. La justicia de la fe. Vamos a orar para darle gracias.